¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados maestros y maestras que pues nos acompañan todos los jueves en punto de las 7 de la noche en este su programa Causa Magisterial. La verdad es que nos da mucho gusto recibirlos en este espacio que está dedicado particularmente a los maestros, pero bueno, sabemos que nos siguen de padres de familia, personal administrativo y bueno, todos aquellos que están interesados en estos temas de carácter magisterial, de carácter educativo, de carácter sindical. Y bueno, como has podido ver en las últimas sesiones, hemos estado abordando un tema que es muy relevante, sobre todo en el nuevo modelo educativo, que tiene que ver con estos procesos de inclusión educativa, de la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, entre otros nuevos conceptos que para algunos maestros no son tan familiares y bueno, es por ello que en este espacio estamos invitando a una serie de especialistas para que pues nos describan, profundicemos un poco más sobre este tema y bueno, el día de hoy pues vamos a tener una conversación con un especialista en un tema por demás relevante en el tema educativo, como lo es el maestro Eliu Ramos Salas. Él es psicólogo educativo, es además representante del Instituto de Estudios Neuropsicopedagógicos que se encuentra aquí en el estado de Chiapas, de donde estamos transmitiendo. Y bueno, pues me da mucho gusto darte la cordial bienvenida, estimado profesor Eliu Ramos. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación al público, ¿no? Bienvenidos a esta charla del día de hoy. Esperamos que sea pues bastante amena y pues vamos a tratar de tener una práctica lo más cercano a lo práctico, a lo que estamos viviendo y como tú bien mencionaste, ¿no? Todos estos cambios de transición que se están dando tanto en el sistema educativo, pero que al rato que entremos un poquito en charla no solamente se debe a una respuesta educativa o pedagógica, sino también a un proceso de cambio social Bueno, que va a ser muy trascendente. bueno, perdón, y pues el nombre de este programa tiene que ver con el papel de los padres y las madres de familia en los procesos de desarrollo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero para detonar el tema, hablemos del desarrollo, o sea, cómo inician estos procesos de desarrollo concretamente en los seres humanos. Bueno, vamos a tener que puntualizar tres conceptos importantes cuando hablamos de desarrollo, de neurodesarrollo. ¿A qué nos debemos? A que todos los procesos Y luego que nos naturales apoya y invitado. biológicos que tenemos, nos envuelven, están organizados de una manera tal que se tienen que elaborar mínimo dos procesos o dos funciones muy importantes y necesarias. La primera se llama desarrollo. No vamos a poner acá ni neuro, ni bio, ni el pseudo desarrollo, es hablar de desarrollo. Y el desarrollo tiene que ver con este proceso biológico, sistemático, cronológico, que no se puede detener y que es inherente al ser humano. Queramos o no, esto va creciendo, va pasando por la temporalidad, y en esta temporalidad se van dando cambios en la estructura y en las funciones que tenemos, ya sea como especie o ya sea que tengamos como reino, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de seres humanos, hablamos de un proceso que se llama desarrollo infantil y que es sumamente importante y que no hay que confundirlo con neurodesarrollo. Estamos explicando de eso. El segundo proceso que tiene que ver con esto es el proceso de crecimiento y desarrollo. Dentro de este proceso de crecimiento está el aspecto de lo que tiene que ver con la interacción que tienes como ser humano con tu entorno y que es necesario. Donde la cuestión de familia, escuela, contexto cercano de amigos, contexto cercano de religiones, va generando un proceso importante porque hay que tener interacción con el crecimiento que estamos teniendo, con este proceso cronológico, cómo empezamos a desarrollarnos, a generar puestos productos de transiciones. Este entorno nos va a favorecer, nos puede llevar a un proceso de disminuir o nos puede llevar a un proceso favorable de crecimiento que debería ir de acuerdo a un proceso de arte, ¿no? En este proceso de desarrollo y tiene que ver con el crecimiento, manejamos curvas, vamos a manejar curvas en niveles internacionales que ya son estrictamente validadas para un proceso de crecimiento, ¿no? Nivel cefálico, talla, peso que tenemos, que debemos tener y que eso también nos va dando como pautas hacia lo que estamos viviendo, desde que estamos en un proceso pre hasta el proceso de integración, ¿no? Postnatal.
Y luego llegamos a un proceso importante en el que en muchas ocasiones, y aquí vamos a tocar un papel de los padres, pensamos que la edad cronológica lo va determinando o exactamente eso llega a funcionar como un detonante para darle una palabra y un concepto importante que se llama maduración. Pareciera que cuando hablamos de la palabra de maduración estamos refiriendo a que la edad es la que te va a madurar. Por eso hablaba, es un momento que se puede tener claro los tres conceptos: crecimiento, desarrollo y maduración. Cuando estamos en este proceso de desarrollo, antes de entrar a un proceso estrictamente del sistema nervioso central periférico autónomo, estamos hablando de un proceso en el que cada una de las áreas va a quedar estabilizado y va a quedar ya en un proceso de trabajo permanente constante en el que los cambios van a ser mínimos, y aquí es donde se empieza la maduración. La maduración está muy asociado al proceso de aprendizaje. Desde un aprendizaje neurológico hasta un aprendizaje cognitivo, que es lo mismo. En esta situación sí van enlazados, pero hay aprendizaje que se da a nivel químico, biológico, y va a haber aprendizaje en el que nosotros hacemos una serie de repeticiones y construcciones simbólicas que nos permiten como seres humanos ser lo que somos, ¿no? Tomar conciencia y llegar a determinar un proceso anticipatorio, conocer muchas cuestiones en el ámbito social, que de hecho hasta llegar a transformar nosotros. Tomando en cuenta esta situación que les decía, que mencionaba, entonces voy a precisar cuando se habla de neurodesarrollo, esta situación que aunque se ha puesto de moda desde hace mucho tiempo, se había hecho un proceso de división, porque se hablaba que había un desarrollo de tipo físico, un desarrollo de tipo social y un desarrollo de tipo cognitivo. Hoy, desde este ámbito de la neurociencia, ninguna de las tres están desapegadas, no es un proceso aislado, y aunque didácticamente a veces lo dividimos para poder comprender qué está pasando, una situación depende de la otra. ¿A qué nos referimos? El proceso de crecimiento de lo que es nuestro cuello, el crecimiento y el rozamiento de los músculos van a permitir que se vayan desarrollando ciertas áreas del cerebro que permiten interactuar con el entorno. Es decir, desde estas cuestiones de los ciclos o cambios que van teniendo en el desarrollo infantil, desde poder sostener la cabeza, desde poder rodar, desde un niño de poder fijar la vista, son cuestiones que lo van dando el crecimiento, pero que se favorecen mucho en el entorno en el que se está estimulando. Es decir, este proceso de interacción que le llamamos desarrollo, y que cuando nos enfocamos en el ser humano, se le ha dado mucho énfasis ahora a la relación que se guarda entre el comportamiento y la conducta con el desarrollo del sistema nervioso central. Hoy se ha visto por hoy que muchas de las cuestiones que antes se tomaban por sentado, que se estaban dando en el proceso cognitivo, hoy tienen mucho que ver con un proceso de estimulación. Y esto, hace ratito les mencionaba, se ha dado también, se ha derivado por muchos de los cambios que se han dado en el contexto social o en el entorno del individuo. Anteriormente, pues los procesos donde uno jugaba, cuando interactuaba, tenían otra énfasis, ciertos intereses, ciertos momentos de cómo se practicaban, cómo nos relacionábamos con ellos. Este proceso ha ido evolucionando, ha ido cambiando, porque hemos ido transformando a nuestro entorno. De hecho, en muchas ocasiones compartimos creencias que pareciera que la situación entre una comunidad rural y una comunidad desarrollada dista mucho, ¿no? O está muy lejos. Hoy hemos visto que cuando entraron lo que se llama tecnología y entró lo que se llama web o internet, estas barreras entre lo que existe un desarrollo de una comunidad urbana a una comunidad rural se van estrechando, y que también el sujeto empieza a interactuar con dos opciones que aparentemente en su momento no eran de su índole o de su cercanía, poder trabajar o poderlos de transitar y manejarlos, y hoy se vuelve trascendente e importante. ¿A qué nos lleva esta situación? A un proceso importante que se llama infancia. ¿Qué tan importante es esta primera etapa de la vida, después de que viene un proceso postnatal? Cuando el niño nace, cuando empieza ese proceso de interacción, ¿qué tan importante se ha vuelto? ¿Qué tan importante se ha identificado ahorita como una meta poder trabajar en procesos de crecimiento y desarrollo? Y voy a hablar del modelo educativo. Pues hablamos de que hace algunos años atrás se empezó a ver que era necesario que aparece un nuevo nivel educativo, que aunque antes se manejaba de una manera informal, pues empieza a dar ya un proceso más formal y escolarizado de ese proceso, que es la etapa de educación inicial. Anteriormente, pues sabemos que la etapa básica empezaba con la educación básica por preescolar, primaria, secundaria. Hoy agregamos, bueno, a través de un proyecto de la primera infancia, se agrega esa etapa inicial. ¿Y por qué se agrega? Porque el objetivo es empezar a darle una relevancia importante a esos primeros 3 años de vida que empiezan a preparar a un proceso de organización, de escolarización más formal,
y que anteriormente era como un opcional. De hecho, hay un cambio trascendente que ha costado ir quitando de educación inicial, que es ir pensando que educación inicial es un centro de guardería. De hecho, los papás lo ven no como un centro de estimulación del niño, no como un lugar donde va a ir a desarrollar habilidades pedagógicas, educativas, sino lo ven, siguen viendo como un proceso de, si voy a trabajar, hay una instancia infantil. Si necesito hacer alguna cuestión, hay una instancia infantil. Entonces se vuelve la instancia infantil como un centro que anteriormente se llamaba, ¿no? Guarderías, llegaba, guardaba el niño 4 o 5 horas, y pareciera que el eje central es la estimulación netamente temprana. Y esa estimulación tenía que ver con actividades físicas, motrices o motoras que favorecían ciertas actividades del niño, pero que muy poco se le daba énfasis a la cuestión de la maduración de áreas cerebrales, consolidaciones de funciones que están a través de este proceso de interacción y principalmente la apertura a nuevas funciones y actividades que son necesarias en esta etapa para poder consolidar y solidificar este principio de aprendizajes más formales y más organizados que va a necesitar para poder impulsionarse al área de la escolarización, ¿no? O sea, en muchas ocasiones esto llega a repercutir en dificultades o problemas que tienen que enfrentar pues, los maestros en su día con día y que en muchas ocasiones nada más nos referimos a que el problema es del niño y no vemos qué ha pasado en su proceso de desarrollo, ¿no? Tampoco se ha garantizado, que seamos muy honestos, de que porque un niño lleve una etapa inicial y funciona a la escuela con todas las habilidades, con mejor proceso de desarrollo, pero sí estadísticamente puede hablar de un crecimiento de un 60-70% de una buena estimulación y es mucho más fácil la adaptación de un niño a situaciones más escolarizados con el escolar, aun cuando llegara a presentar una dificultad en su proceso de desarrollo. A ver, me gustaría detenerme un momento ahí para No te abordar escucho. un poco más sobre estos procesos. Creo que tienes Perdón, honor. perdón, sí, sí, te comentaba que me gustaría detenerme un poquito ahí para analizar un poco más de lo que significa esto de la educación inicial, porque como bien comentas, en la actualidad en la sociedad mexicana y quizá un poco más marcado en las zonas rurales, pues estos procesos de aprendizaje, de desarrollo, no están todavía tan arraigados en nuestra cultura, cosa que no vemos, por ejemplo, en algunos otros países donde sí le toman una especial importancia a estos procesos de estimulación en una edad temprana. ¿Qué sucede en esta etapa? O sea, ¿por qué consideras que es importante que los padres y las madres de familia se involucren en estos procedimientos? Me gustaría desestigmatizar primero esta parte que se habla mucho de estimulación. Pareciera que cuando el niño nace hay que darle estimulación, como si es un ente que está pasivo y pues hay que empezarlo a estimular, porque si no, no va a tener un proceso de crecimiento y desarrollo favorable. ¿Por qué te platico esto? Porque cuando empezamos a romper esa estigmatización de estimulación y empecemos a darle su lugar en esta etapa de crecimiento que está teniendo en que sus órganos, sus estructuras están demandando transformarse, entonces vamos a empezar a priorizar algo importantísimo que socialmente también, y creo que hay un punto muy aparte, un eje muy importante que hay que empezar a analizar, la transformación del proceso de crianza. De hecho, el aspecto de educación inicial se enfoca mucho, no al aspecto solamente del niño, sino a este proceso de acompañamiento que se da al cuidador, o en este caso a los padres, ¿no? Como parte importante del crecimiento del niño. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a hablar de dos procesos de transformación que podemos ver en el proceso inicial. Número uno, que ya no es únicamente mamá. Es decir, estos modelos de crianza existían hace 40, 50 años atrás, que estaban enfocados solamente en la figura materna, como la encargada de generar el proceso de lactancia, y era el proceso de alimentación primaria que tenía el niño, y que de ahí se decía todo un proceso de crecimiento del niño a través del acompañamiento de la madre, primeramente se ha ido transformando. Hoy existe, y no solamente voy a hablar de ciudades o zonas urbanas, sino en zonas rurales, la participación del trabajo de la mujer en procesos económicos que tienen que acompañar, que tienen que salir. Y esto ha vuelto, que aunque ya existían en zonas rurales también en procesos de familias extendidas, el aspecto de que quien va acompañando en el aspecto de amamantar la mamá o una mamantadora o una lactancia artificial, que es a través de leche con proteínas, el aspecto de que existen otras personas que están abrazando, acariciando, corrigiendo,
o jugando con el niño, que se vuelve de sobrinos, sobre primos, tíos, abuelos, o personas alrededor, a veces que no hay. Este proceso también se ha acentuado normalmente en personas urbanas. Y el proceso de crecimiento que hablamos social y económico hace de que el papá y mamá tengan que salir y pues el niño hay que llevarlo a un lugar ajeno al proceso de crecimiento. Entonces, esta primera pauta, si les matizamos la cuestión de estimulación, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué ha cambiado en el niño en su proceso de crecimiento? Es decir, prácticas que hemos dejado de hacer, que son necesarias en el niño, es que juega. ¿Cómo juega un papá? 5 minutos, no hablemos de 5 minutos con el bebé de 3 meses o de un año. ¿Cómo le habla? ¿Cómo interactúa su proceso de educación y maduración de áreas y funciones importantes del niño, de vocalización, percepción, proceso de educación sensorial? Y esto también se hace sustituido por acciones o por tecnología. Voy a hablar de acciones porque o hacemos la actividad así muy rápida de, ok, correcto, te estoy hablando, ya te interactúo contigo como niño, como bebé, o la cuestión de pongo un formato que puede ser un sistema digital, un teléfono, un sistema inteligente, y va a interactuar con el niño o lo va a entretener. Y este proceso de los primeros 3 años de vida está pasando de lo que tiene que ver con una situación de jugar, por hablar de un proceso tan simple, a un proceso de divertir. Pareciera que este proceso complejo que implicaba la interacción y la construcción de un proceso de lenguaje, de las funciones sociales del niño, de la control y regulación de procesos emocionales, pasaron a un proceso netamente de agradar al niño y que se mantenga contento. Y entonces pasamos solamente a un proceso de vamos a divertir al niño. Y entonces nos vamos al concepto más simple que ha ido evolucionando y que decimos vamos a tener al niño entretenido. Y entonces vemos que ellos le toma una de las tantas aristas y los objetivos de educación inicial, toma una fuerza muy importante a acompañar a los que están cuidando al bebé en este proceso de organizar y desarrollar correctamente el proceso de su sistema cognitivo, de su sistema nervioso, de su sistema emocional del niño conforme va pasando el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos olvidando de esto, entonces no es solamente la estimulación que tenemos, sino la necesidad del niño de tener interactuar. Todo niño en cuanto nace quiere fijar la vista, empieza a tocar porque quiere conocer el concepto, lleva los objetos a la boca porque quiere tener esa presencia no solamente de sabor, sino también de tamaño, textura y forma, y lo quiere reconocer. Sin embargo, si esto empezamos a limitar en papá, no porque lo estimulemos, curiosamente, este proceso de crianza impacta tanto que cuando van pasando los meses y los años, vemos que al año y medio yo llego a ver los sitios de desarrollo y veo que hay cosas que tipo ya debería hacer y no lo está haciendo, entonces me preocupo y me voy a un centro de estimulación. Ahora quiero que por favor estimule. Y curiosamente, si vamos a cualquier centro de estimulación, en la primera etapa de la vida lo que van a desarrollar son estrictamente sus sistemas sensoriales. Ahora, tengo una ¿Sí? pregunta justamente ahí, estimado Eliu. Este, acá hay un debate porque lo que tú estás diciendo es que estos procesos de estimulación no necesariamente tienen que ser contratados, ¿no? O sea, porque hoy día existe la lógica en los padres y madres de familia de decir, bueno, los que tenemos, digamos, como un poquito de aproximación más al tema, de decir, ya lo mandemos al centro de estimulación temprana. O sea, ¿esto es correcto o bien lo indicado es que le demos este calor, esta contención en el hogar? Es buena la interpretación que haces y la aclaración, que hay dos fenómenos que están pasando. Por eso mencionaba al principio, primero tenemos que desestigmatizar la cuestión de estimulación temprana como una necesidad del niño. A ver, el primer elemento no es tanto que lo estimules. Si hablaste de un término al inicio, que era entornos de aprendizaje, entornos favorables. El primer elemento es qué entorno tiene el niño, cuál es su entorno, su contexto, su medio, donde el niño por sí mismo va a ir creciendo y va a ir interactuando. Es decir, si un mismo proceso de 3 meses tengo a mi niño, le estoy amamantando con el pecho de la mamá y lo quiere pegado al cuerpo y le empieza a cantar o le empieza a hablar, el niño va a empezar
Si no tiene una cuestión o una condición de tipo genética que esté implicando sindrómica asociada, el niño por sí mismo va a empezar a buscar responder a esas situaciones de estímulos que está recibiendo. No porque sea una sobreestimulación, no porque hay que buscar, sino que es un proceso de comunicación. El niño tiene que empezar a individualizarse, tiene que empezar a reconocerse por sí mismo. Y ese proceso lo va a tener cuando interactúa con la persona que tiene cercana, en este caso la mamá, y posteriormente con papá. Y empieza el reconocimiento de la voz, los tonos que está teniendo, empieza a tener claro que un tono de voz va implícito una situación de sensación, sentimiento o emoción. Él no lo concibe como un proceso complejo, como estamos viendo nosotros, de una necesidad cognitiva e intelectiva, pero sí empieza a tener y a diferenciar esos cambios. ¿Por qué son importantes? Porque tú puedes ver a un niño y me pregunta, ¿qué pasa con la función sensitiva? ¿A partir de qué edad se pueden estimular? Es que no necesitas estimularlo, tienes que trabajar con él. Porque cuando empiezas a trabajar con el niño, esas funciones empiezan a madurar. Empiezan a madurar porque de acuerdo a los procesos del entorno se van siendo necesarios. Tú tienes un bebé, 6 meses, y empiezas a hablar con él. Y el primer elemento de respuesta que va a tratar de hacer el niño es buscarte y darte mirar. Y vas a ir viendo como mamá o como papá que el tiempo que va pasando en querer fijar la vista, darte mirando atento, si le estás cantando, si le estás hablando, si no llegas al sistema de bromas o eso que tengan que interactuar, él va a estar atento y se va a ir extendiendo el tiempo que va atento a ti. Estamos hablando que estos procesos que le llaman tanto procesos atencionales, ya se están empezando a generar en el niño y no necesitamos hablar exactamente de funciones del niño hasta que llegue a los 10, 11 años. Ya estamos hablando que desde muy pequeños estamos empezando a reorganizar estas estructuras básicas que van a ser pioneras en el proceso de organizaciones de funciones más complejas. Y una de esas funciones más complejas que vienen madurando son las funciones cognitivas, que es manejar mi memoria de trabajo, que es manejar la cuestión de lo que tiene que ver con el proceso de atención focalizada, dividida, este proceso de inhibición también, y este proceso y esta actividad es muy importante en el cerebro porque el cerebro tiene que aprender a jerarquizar, es decir, escucho esta voz o escucho este sonido, veo este fenómeno o veo esto, y pareciera que el niño se responde ante cualquier estímulo, pero no se han hecho pruebas científicas que puede haber cualquier actividad de estímulo, pero cuando el niño se siente seguro y escucha la voz de mamá, implica un proceso de seguridad, distingue rápidamente la voz y lo busca, es decir, hay una jerarquización de atención al estímulo y eso pareciera que lo estamos buscando hasta que el niño tenga 5 o 4 años y que empezamos a visualizarlo con procesos más complejos. Por eso sí te hablaba hace ratito, cuando empezamos no a decir que el niño necesita estimular, sino vamos a crear un proceso de ambiente que el niño tenga que crecer. Si hablamos de una metáfora muy simple, una planta no crece solo por crecer, y no porque necesita de una persona que regamos solamente, pero dependiendo del entorno, es como esa planta va a ir creciendo y se va a ir desarrollando, porque van a necesitar factores externos que lo ayuden a crecer. Bueno, el ser humano es algo parecido, no como una planta, pero sí necesita de factores externos que lo ayuden a crecer. Y eso que lo ayuden a crecer va a permitir que genere desarrollo. Y cuando él empieza a desarrollar, no solamente el sistema nervioso, en muchas áreas del proceso muscular, inmune, entonces va a empezar a madurar al importante de las respuestas. Sí, Ahora, ahora la pregunta es, desde tu experiencia, y bueno, sabemos que tú tienes atención clínica directa también con padres y madres de familia, trabajas con maestros y maestras. De acuerdo a la dinámica social que estamos viviendo, estos procesos de generar los factores, las condiciones para un buen desarrollo de las y los niños, ¿se están llevando a cabo o qué has observado en tu práctica? desgraciadamente, te voy a hablar desde la experiencia, no te voy a hablar de la teoría, porque en la teoría podemos a veces llegar con el lenguaje, con respuestas un poquito, tienes convenencieras, ¿no? Pero vamos a hablar que cuando ya empezamos a hablar de ciencia, empezamos a hablar de los hechos, dos de las cuestiones más importantes pues empiezan a identificar, que lo identifican a practicar rápidamente, es esta integración del proceso sensorial. Sí se escucha mucho hablar de integración sensorial, integración sensorial, integración sensorial, ¿no? Y yo les digo, bueno, voy a hablar de dos registros sensoriales importantes, porque conocemos de pronto sentidos, ¿no? Cinco sentidos.
Pero voy a hablar de dos procesos importantes en que ese interior sensorial se da porque se establece y son casi, no exclusivos, pero sí casi exclusivas del ser humano. Voy a partir primero de los sentidos. Hablamos del sentido olfato, gusto, tacto, vista y Escucha, escucha. escucha, audición. Pero cuando empiezas a hablar del equilibrio o empiezas a hablar de la propiocepción, de estereocepción del sujeto, entonces ya no te habla solamente de un sentido. Es decir, para que un niño gatee o un niño se traslade de un lugar a otro o se ruede, tiene que establecer procesos a nivel táctil, a nivel auditivo y a nivel visual. O sea, ese movimiento implica una integración de tres sentidos más. No quiere que los otros dos no lo tomen, sí los toman, pero los integra. Y pareciera que en el proceso de la práctica que estamos haciendo, nos olvidamos de estos sentidos. Muy poco se tiene la literatura de hablar del sentido propio, sentido vestibular o de un sentido estereosentido. ¿Y por qué? Porque pareciera que cuando vamos, y por eso hablar de identificación, pareciera que hubo una cuando ya hay un daño, sí la estimación tiene que ser más específica. Entonces pareciera que el niño hay que empezar a darle todo aislado. Hoy vas a entrar a trabajar, que te voy a dar que tengas texturas, que tengas, no sé si de estado líquido o de estado sólido y que lo puedas sacar. Y si no vamos a la cuestión de estado auditivo, voy a poner música, que distingas. Pero ya cuando un niño no tiene realmente un trastorno de neurodesarrollo, tiene simplemente un síndrome, o no hay un proceso de tipo médico de salud que esté limitando o definiendo un proceso, el contexto y el entorno sí te puede llevar a disminuir el proceso de la atención. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí te diría, es necesario que el niño empiece a realizar actividades que por sí mismo hagan que integren este proceso, que integren esta actividad sensorial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy? La mayor parte de los procesos de desarrollo se encuentran disminuidos por esta falta de integración sensorial. Y no es fácil, la integración sensorial no se trata nada más de incluir los cuatro sentidos y manejarlos, sino trata de un proceso en el que el cerebro logre crear y aprender a través de este proceso de utilización de los diferentes sentidos y que pueda concretar una función específica, que ya es caminar, que ya es correr, que ya es agarrar, que ya es manejar, que ya es mantener equilibrio, que ya es trasladar de uno para otro, que es prevenir el peligro, que es una función. Ahí es donde él ya empieza a hacer este proceso de integración social. Por eso voy a poner un ejemplo sencillo. Jugar el aspecto del valero, como se lo conozcan los compañeros, pues está el mazo y está el palo que lo deben meter, ¿no? Y un lazo. Y calcular simplemente, niño, el movimiento de la muñeca y la distancia que va a tener en un movimiento de la muñeca, va a desarrollar habilidad. Y este proceso tiene que ver con un proceso de esquema corporal, ubicarme yo en la distancia respectiva en que no me golpee, desde la posición del bar de la mano hasta la posición en que tengo mi cuerpo. Este proceso es importante. Ahora, ¿eso lo puede manejar de manera virtual? Sí puede hacer, porque hay una cuestión también que se ha reconocido a través de neurociencia, que esos procesos se confían en el cerebro como una realidad, aunque no sea un hecho verdadero. Es decir, que no tenga físicamente, el cerebro procesa como un proceso real. Pero la diferencia es que en el proceso virtual que yo manejo, que yo manejo mucho como esta realidad virtual, lo puedo integrar a nivel perceptivo, a nivel de integración cognitiva. Pero cuando esa traslación, cuando eso lo quiero trasladar ese estímulo a un proceso físico, no lo voy a poder hacer. Y por eso vemos muchos niños que por ahí generan un elemento en la primera etapa de su vida que es la distracción, que es la disminución de su movimiento organizados, establecidos, que le permiten desde generar procesos de equilibrio, aprender a manejar ciertos objetos, desarrollar ciertas habilidades para el proceso de interacción, hasta desarrollo de habilidades sociales, porque las habilidades sociales y afectivas están basadas en un proceso práctico. Es decir, yo le preguntaría a cualquier mamá y papá, una pareja, ¿no? Que te diga todos los días te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no hay una muestra mecánica, física, no va a llegar a tener el impacto que se necesita. Pero de pronto alguien llega y se acerca y te hace una actividad de muestra afectiva, mecánica y física y te dice más que sí, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque no lo puedes sustituir la interacción.
netamente cognitiva a la interacción física, toda esta integración social. Ahora, hablando ya más a nivel sistema educativo, pues como sabemos hubo una reforma en esta administración donde ya se están hablando de estos componentes de la educación inicial, de fortalecer la educación a un plazo temprano. ¿Qué estás observando tú en este marco del sistema educativo? ¿Se está incorporando esto? ¿Estamos dando pequeños pasos? ¿Cómo vamos en este escenario? Pues como reto lo estamos empezando a abordar, porque aunque ya se tenía en el programa anterior un programa destinado para educación inicial y estaba basado mucho en protocolos de las neurociencias, el que hoy incorporen y traten de hilar, porque eso es lo que va a tener el programa 2022, ¿no? A través de esta nueva escuela mexicana, tratar de mantener un solo eje de camino y transición a través de los procesos de modelo y sistemas curriculares que se están manejando, que se maneja un mismo eje, ¿no? Desde que empiezas tu etapa de educación inicial, 45 días, hasta que llegas al proceso de lo que tiene que ver con secundaria, bachillerato, medio superior y superior. Ese proceso no se había identificado tan importante como se hace hoy en el programa. Sin embargo, también existen sus bemoles, porque una de las características muy marcadas en este proceso es lo que se sigue hablando de la cuestión de la comunidad, del entorno, y en la cuestión de las actividades que tienen que ver con la educación inicial, trasladarlo a lo que mencionaba al principio, dar este mito, esta visión perceptiva de que la educación inicial está basada en procesos de tipo terapéuticos o médicos, en el cual me interesa más talla, peso, crecimiento. No es que se esté dejando nada, pero el reto es cómo vamos a quitar esta parte que le corresponde a un área que se llama salud y vamos a empezar a hablar de educación inicial centrada en el trabajo pedagógico, porque ese es el verdadero reto. Al volverlo parte de un sistema educativo, un sistema nacional de educación, al volverlo dentro de la educación básica, el detalle es que tiene que girar en torno al tipo pedagógico didáctico de qué va a suceder. Y la pregunta del millón sería, ¿qué va a hacer pedagógico didácticamente un niño a los 2 años, al año, al medio, con procesos de tipo didáctico? No nos vaya a pasar lo que nos pasó en preescolar, que ya al segundo de preescolar, que eran los 5 años, a los 4 años y medio, ya empezamos a enseñarle letras y números, porque queríamos que llegara a los 5 años, 8 meses o 6 años exactos que el curso de la primaria, ya le tiempo. Digo, no voy a hacer una extensión en el proceso práctico, y eso es lo que preocupa, de que ahora le vamos a poner al año y medio letras y números y colores, porque es lo que queremos. Y entonces vamos a tener un problema bastante fuerte, porque lo que estuvo pasando en el proceso y sigue pasando en el campo de neurociencias, se ha explicado detenida y ampliamente, es que el niño no está preparado, no es que no lo pueda aprender, no está preparado, las funciones necesarias ni los procesos en su crecimiento para empezar a este sistema tan complejo que tiene que ver con la estructura, porque es una función muy compleja. Pareciera que fuera sencilla, pero es una función bastante compleja, ¿no? Y que implica muchas áreas cerebrales, que implica muchos mecanismos a niveles neuroquímicos, neurobiológicos y principalmente intelectivos para poder acceder a ellos. Espero que ahí sería un reto muy importante, trasladarlo al sistema realmente pedagógico como particular de educación. Ahora hemos hablado ahorita de la participación de los padres en estos procesos. Hemos hablado concretamente de la educación más o menos de los 0 a los 2 años y como de los 3 a los 6. Pero, ¿qué pasa en este desarrollo ya de los niños, de las niñas, ya de cara a la adolescencia y la juventud? En todo ese proceso, ¿qué sigue sucediendo? Es decir, ¿se puede seguir estimulando? ¿Se puede seguir trabajando con estas poblaciones? Pues la estimulación desde que inicia, hasta post, se puede manejar. O sea, el cerebro, una de las cuestiones muy importantes es la plasticidad y la capacidad de aprendizaje que tiene esta niño. Sin embargo, también lo conocemos, sabemos que de acuerdo a los estudios científicos, hay etapas críticas en el cerebro que se genera una muerte cerebral llamada apoptosis, que es un proceso natural que el cerebro, por esta emergencia de querer ir creciendo, necesitando su energía, pues empieza a eliminar, ¿no?
que tiene que hacerlo, y ahí es donde toma mucho a causa el aspecto del desarrollo y del entorno para que se pueda generar esto. Cuando llegamos a ciertas etapas, como en este caso voy a hablar de la adolescencia, que ya pasamos la infancia, pero esa parte de la infancia normal, concreta, que sería la cuestión de los 8, 9, 10, 11 años, aquí también tenemos que tomar en cuenta dos mecanismos importantes. Al principio hablé de que el crecimiento, el desarrollo y la madurez son mecanismos que hay que tener, pero procesos que hay que tener muy claros. ¿Qué ha pasado últimamente? Que cuando tú empiezas a generar un proceso de estimulación más fuerte en ciertas etapas de crecimiento, vas a acelerar también procesos de crecimiento porque somos mecanismos biológicos que estamos basados bajo un sistema endocrinológico de hormonas, de neurotransmisores, químicos biológicos y eléctricos que no solamente van a responder a una situación interna, van a responder a situaciones externas. Entonces, ejemplo sencillo, si hacemos una media, y mencionaba en el crecimiento, cuando desarrollamos este proceso de análisis de crecimiento infantil, existen curvas que nos dicen cuál es la etapa de qué tiene que estar haciendo a cierta edad. Entonces, anteriormente, podemos decir que una curva estaba entrar en la cuestión de la primera menstruación de una niña, a los 14, 15 años, pero hoy tenemos una curva menor a los 12 años en lo que se menciona la primera menstruación. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está sucediendo? Porque la adolescencia sabemos que es una construcción estrictamente de tipo social que es necesaria en los procesos del niño para poder madurar las cuestiones, principalmente por la pubertad temprana. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Creo que aquí, para resumir, Roberto, lo que me preguntaba, tendríamos que ver y analizar cuáles son esos cambios a los que se están enfrentando los jóvenes hoy a los 10, 11 y 12 años. Porque ya no es un problema solamente de escuela. Es decir, podríamos hablar que hace 40 años o 30 años, 25 años si tú quieres atrás, la preocupación de un niño a los 8, 10 años era la escuela. Pero hoy, en esta etapa, siglo XXI, hoy 2023, un niño de los 11, 12 años no tiene una preocupación solamente de escuela. Y estamos viendo un incremento en este proceso de lo que hablamos de desarrollo y lo que tiene por madurez, de que se ha acelerado ciertos mecanismos. Entonces tenemos índices altos de niños que están teniendo problemas para enfrentar crisis, para enfrentar cambios, para enfrentar procesos concretos de realidad, y se están volviendo, que lo estamos enumerando ahorita, primero, niños depresivos, niños negativistas, que le estamos poniendo nombre, pero la preocupación sería, ¿qué está pasando con estos niños cuando estamos teniendo tasas muy altas, por ejemplo, de suicidio infantil, de depresión infantil, que ya no tienen que ver con situaciones de enfrentar una situación en la escuela, si me fue mal, si me fue bien, si reprobé una materia o no, con preocupaciones de otra índole que hoy el niño le está costando, y hablo de un niño de 11 o 12 años, que le está costando poder enfrentar. Y aunque hablamos mucho de este proceso de la capacidad de resiliencia que podemos tener, el primer elemento es cómo se preparó en las primeras etapas para que esta resiliencia llegara a tenerse. Porque no es un proceso biológico, genético, que venga en el sujeto y que se desarrolla en cierta edad. Pero también cuando un niño no puede manejar mecanismos tan sencillos en la primera infancia, que tienen que ver con frustraciones, cuando lo quieres estructurar a nivel de consolidaciones ya neuronales, en el cual los circuitos de placer están bien entrenados para responder a una diversión y no responder a un manejo de una situación, entonces tenemos niños en 10, 11 años, el problema emocional se. Una de las cuestiones que con COVID no fue el hecho de que estuviéramos juntos. El problema más difícil de COVID es que no sabíamos cómo comunicarnos cuando ya estábamos juntos. Porque, pues, podemos hablar que en la historia hemos estado en cuevas sin querer, pues tenemos un mecanismo para poder mantenernos, pero ya estar 8, 10, 12, 15 horas juntos, niño, niña, hijo, hija, papá, mamá, era y de qué hablamos, y de qué qué comunicamos, de qué jugamos, porque antes el estilo de vida estaba, mantenemos lejos y buscamos canales de acercamiento. Ahora, que tenemos que hablar también del elefante en la sala, que son las tecnologías, ¿no? Que al final de cuentas, pues ya están presentes, pues por ponerte un ejemplo, desde el mismo alumbramiento, ya hoy día se acostumbra que entran ya las cámaras, graban, toman video, y muchas veces, los papás, incluso lo comento como una experiencia personal, nos distraemos un poco ya de estos momentos trascendentales, porque estás más viendo aquí el hecho de grabar el proceso del parto o del nacimiento, que teniendo esa vivencia y ese contacto mismo. ¿Cómo afecta todo esto? ¿Cómo irrumpe todo esto en los procesos que tú comentas de
comunicación familiar, de integración familiar, de capacidad de resiliencia, de manejo de emociones de los niños. Una pregunta, Roberto, que me gustaría hacerle al público sería, ¿qué quiero enseñarle a mi hijo o la otra? ¿Qué quiero que aprenda mi hijo? Y te voy a poner el ejemplo porque la pregunta y te lleva la pregunta. Tú mencionabas lo que te falta en blanco. Yo llego a las 6 de la tarde, vengo cansado de todo el día a trabajar, y en la sala me siento y está mi hijo. ¿Qué te parece? 9 años, 8 años. Quiere interactuar conmigo. La pregunta es, ¿qué quiero que aprenda mi hijo? ¿Quiero que aprenda a interactuar o quiero que aprenda a dejarme descansar? Porque si quiero que aprenda el niño a que me deje descansar, en cuanto él se acerca, aquí se te presta el celular. O vamos a ver una película. O mira este videojuego. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es que no es solamente la acción que estamos haciendo, sino la interpretación que está manejando también en el proceso emocional. Yo estoy entendiendo que eso es platicar, eso es sentirme bien. Y por eso hablaba en la cuestión de neurociencias, el circuito de recompensa tiene un proceso importante de participación. Porque si yo entendí, eso fue lo que me generó cierto placer, cierta alegría, no voy a querer mecanismos como eso. Entonces, hoy por hoy, el problema no sería la tecnología, sino el uso que le estamos dando a estos procesos y estos dispositivos. Si este dispositivo lo voy a tener para entretener a la persona que está al lado, el día que ya no haya mecanismo para mantenerlo entretenidos, van a tener que aparecer nuevos productos, nuevas situaciones que mantengan entretenido, o yo no voy a saber qué sigue después, qué tengo que hacer después. Entonces yo le diré un consejo a los papás, le estamos enseñando a nuestros hijos a mantener crisis de cambio, a enfrentarse a estos cambios. Porque si algo empezamos a reflexionar, y eso lo decía uno de los autores que empezamos a manejar este proceso de crítica también, este proceso de cambio de inteligencias, inteligencias ejecutivas del concepto de Marina, decía, ¿qué pasaría con los niños que aunque le califiquemos nosotros una buena inteligencia? Yo lo manejaba, la inteligencia como los dedos. No es que la tengan, si el detalle es si saben usarla. Porque el que tú tengas los 5 dedos no te garantiza que no sepas usar. Y puedo tener yo los 5 dedos y jamás aprender a tocar guitarra, jamás saber hacer alguna actividad física, y puede ser que alguien con 2 dedos sea un artista. ¿Qué es lo que pasa? No es lo que tenemos en el proceso funcional que se familia. Hoy estamos teniendo papás que no sabemos, y por eso también tiene una vertiente muy importante de trabajo de educación inicial, de preparar al papá y decirle qué tienes que trabajar con tu hijo, por qué tienes que hacer. No es un mecanismo tan sencillo ser papá. Es cierto, no nacemos como una receta, pero tampoco podemos vivir en un mundo donde lo que queremos es ser el mejor papá. Porque si que buscamos ser el mejor papá, yo les pregunto, ¿quién califica si eres bueno o malo papá? Porque si lo va a calificar tu hijo, el primer elemento es que él no lo va a calificar de si eres mejor papá o peor papá, él va a calificar desde si me complaces o no, si me diviertes o no. Pero si empezamos a hacer una reflexión de, bueno, ¿qué me está haciendo a mí ver que este proceso de trabajo que estoy haciendo como padre, como madre o como docente está generando las respuestas y atender a las necesidades que se están planteando o que debe haber, creo que debe estar el niño y la niña, entonces tendremos un mejor calificador de lo que estamos haciendo. Ahora, en esta lógica de ir construyendo como padres y madres la arquitectura, pues comprendo que no solo intelectual, sino emocional también de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles serían las sugerencias o digamos, pues a manera como de tips que tú le podrías dar a, pues, a los padres de esta modernidad o hipermodernidad, dirían por ahí algunos autores, que ya estamos acostumbrados en esa lógica, ¿no? O sea, trabajamos mucho, venimos nada más a descansar, utilizamos la tecnología para efectos de distraer un rato al niño o a la niña y prácticamente en todo el día, pues no tenemos procesos de interacción que fortalezcan esta arquitectura. ¿Cómo ayudar en esta parte a los padres? ¿Qué consejos darías? Fíjate que es interesante si regresamos a la base principal del cerebro.
¿A qué me refiero? Normalmente decimos, es que la parte emocional, es que la parte emocional existe por sí misma en un proceso neuronal, no voy a dar un paréntesis nada más, porque el único mensajero que existe entre una neurona y otra es el neurotransmisor. Y los neurotransmisores son los que normalmente estamos hablando, ¿no? La dopamina, la serotonina, la acetilcolina, el GABA, que son básicamente neurotransmisores que están funcionando y que comunican una neurona a otra y le dicen de qué manera debe responder. Entonces quiere decir que no va a haber actividad humana que no pasa por una respuesta emocional. Tiene que darse en el cerebro. Pero dijiste algo muy característico ahorita. Como más, ¿qué pasaría entonces en el proceso? Tenemos solamente cerebro y hablamos de contexto social. Pues primero elemento aprender de ello. Que no va a haber ninguna actividad que hagamos como papá, como maestros, como ser humano, que no tenga impacto de tipo psicoafectivo. Es decir, no va a haber. Aunque nosotros digamos, es que tenemos un niño con TEA o Asperger y que tiene es plano, no solamente no va a haber. Él tiene una dificultad para codificar el proceso del estímulo afectivo, pero no es que no sienta, no es que no tenga una sensación, nada más que no la comprende como estamos comprendiendo nosotros. O sea, para el niño, no es que no pueda decirte te quiero, pero no te lo va a decir verbalmente. Va a ser otra acción que para él simplifica y ejercita ese proceso de te quiero. Entonces, cuando empezamos a esperar, y por eso voy a ese punto, cuando empezamos a esperar ese calificativo, Roberto, empezamos a tener una infinidad de situaciones que nosotros mismos nos vamos poniendo como obstáculos para poder desempeñar nuestro rol. Mencionaba hace ratito, si empezamos nosotros a ser padres, pero a ser padres, no existe un proceso de distancia lejos o cerca, porque esa situación existe también. Es decir, no es la primera familia que pues el papá presente. Pero cuando empieza este proceso de interacción humana, es decir, ¿cómo me acerco yo a mi hijo o mi hija porque estoy a la distancia? Entonces tenemos que ver, bueno, ya existe tecnología, yo ahora múltiples formas que ahora te puedes explicar, anteriormente no existía. Cuando nosotros empezamos a ver que el proceso de participación es no tener que agradar a mi hijo, sino ser papá, y este proceso de agradar, a que no te muestres como el complaciente, que es la única manera como papá y mamá se ganan el atributo frente al hijo para decir, yo soy el mejor papá y la mejor mamá porque a veces queremos el diploma. El detalle que importante es, ¿qué es lo que quieres lograr con tu hijo? ¿Qué es lo que quieres que él desarrolle en esta etapa? Y a veces les digo a los mamás y al papá, les digo, miren, manejemos el sentido común. Si usted quiere que sea seguro, un ambiente seguro, yo se los pongo a ustedes. ¿Qué les da seguridad? Una persona que está cambiando constantemente, por ejemplo, tu pareja o tu jefe, que está cambiando constantemente las normas, las actividades, o aquel que tiene claro hacia dónde quiere caminar y cómo quiere caminar. ¿Qué nos da seguridad, Roberto? Pues la persona que tiene claro a dónde quiere llegar y sabemos que pues, si hacemos esto, la consecuencia no va a pasar en el trabajo o como pareja. Porque cuando las normas están bien claras, entonces sabemos a dónde caminar. Y eso nos da certeza y seguridad. ¿Qué pasa en la disciplina? Cuando empezamos a hacer bastantes variables en el proceso de consumo de disciplina, de que hoy mamá está de buenas y me lo deja pasar, mañana está de malas y ya no me lo deja pasar, y es la misma acción o respuesta. O se lo digo ya a papá y entonces a pelear con mamá y entonces mamá viene y dice, bueno, hasta pues que... Entonces estamos manejando un proceso bastante crítico para que el niño, en vez de que tenga una seguridad en casa, estamos manejando mal esos procesos de límites o reglas que termina dando incertidumbre al niño más una confianza y una certeza de que entonces lo que aprenden los niños es, pues voy a manejar la situación, si ellos no lo pueden manejar, lo voy a manejar. Y es cuando el hijo empieza a tomar control de este proceso. Y lo hacen a corta edad, desde que empieza a violar, empieza a hacer un berrinche, y si tú ya no me pudiste controlar, yo lo voy a llevar. Y es cuando te encuentras papás a los que te de un niño de 7 años que te diga a decir, oiga, ¿por qué no vino a clase su niño? Es que no se quiso levantar. Oiga, ¿por qué no hizo la tarea? Es que tenía o no quiso, es que estaba ocupado, es que ya no quiso hacer, se molestó. Y decimos, oiga, ¿y dónde está el rol de papá? No significa que lo agarra palo, no, se llama un proceso de disciplina y crianza. Pero que no lo puedo esperar que llegue hasta los 8 años, 9 años, a los 3 años, eso no sea, no, por eso desde el principio es el desarrollo, el crecimiento y la maduración. Y en cada etapa de la vida, y en cada temporada,
temporalidad del proceso de crecimiento, existen consolidaciones y maduraciones de funciones. Ahora que te quisiera detener ahí porque aquí muchos maestros seguramente debieron haber parado la oreja, ¿no? Porque todo esto es la caja de resonancia, pues es la escuela, las aulas, ¿no? Y al final los maestros terminan lidiando con estas situaciones complicadas, ¿no? Ahora, vámonos a la perspectiva del maestro. El maestro, ¿cómo tendría que abordar estos escenarios cuando, bueno, de repente tiene un salón, no con uno ni con dos, sino como con 30 niños que están, digamos, vulnerando las normas en su casa? Y bueno, es ingobernable esta aula. ¿Cómo construir en esta lógica de la nueva escuela mexicana esos ambientes favorables de aprendizaje en un contexto tan complicado como este? Pues es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿A qué me refiero? Y voy a hacer un proceso que quizás no sé cómo se va a tomar en la parte docente, pero lo vamos a hacer. Tenemos que tomar en cuenta que el modelo educativo dice mucho de cómo debe construir o qué se quiere construir como alumno. Y voy a hablar de ser humano para no hablar solamente de humano. ¿A qué me refiero con esto? Hubo una etapa que la autoridad lo tenía el docente. Y entonces el papá llegaba y decía, docente, ¿qué hago? Porque se me va instruyendo cómo crear mi hijo, cómo desarrollarlo, cómo manejar. De pronto viene el proceso de curricular y dice, vamos a agarrar y esa autoridad que tenía el docente, que debe aprender, se lo vamos a pasar al niño. Que deje centrar a ese niño. Y entendimos mal. Parecía que el niño debe decirnos que debe aprender. Pero cuando pasaba ese proceso de desarrollo y trabajo hacia el niño, se suponía que el que iba a dirigir a ese niño era el papá. El detalle que pasó que en este proceso curricular le quitamos autoridad. ¿Sabes qué, maestro? No eres tú, es el papá quien tiene que decir cómo se va a educar, correcto. El detalle es que el papá, por las cuestiones que conocemos, variables, cuestiones sociales y económicas, pues deja de quitar ese proceso de trabajo y se lo da la autoridad. Y empieza una etapa que hoy por hoy en este modelo educativo, podría decir que es bastante rescatable, que es el hecho de volver a regresar y decir, ¿sabes qué? El eje central para cualquier situación se llama comunidad. Y la primera comunidad se llama familia. El hecho de la charla que me estás teniendo hoy es que función tiene esta parte de la familia. Pues porque el trabajo más grande ahora no es solamente la lucha de maestro con el niño de la de clase. Cuando hablamos de esta parte de bajar a esta lectura de la realidad como parte del diseño, que es la primera parte, a ver, hagamos lectura de la realidad, la pregunta es, a ver, maestros, ¿cuántos maestros estamos describiendo esta problemática y me voy a el proceso como una barrera importante para que el niño desarrolle y acceda al proceso de escolarización de manera correcta? Porque puede ser una barrera muy grande en la propia familia. Y si no lo estoy viendo, entonces me voy a seguir yo enfocando a que el proceso que debo trabajar en la escuela es directamente el proceso del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Algoritmo, perdón. La cuestión de decir que sume, que reste, que lea, que escriba. ¿Qué pasa entonces con los procesos al exterior? Este proceso que estaba en su entorno, este proceso de desarrollo humano, este proceso de cooperación, de cooperatividad, de crecimiento comunal, esta comuna, no la vi, no fue necesario. Viene un nuevo programa, vienen 10 programas nuevos, pero si mi concepción sigue centrada en el proceso del algoritmo y no veo la oportunidad que me están dando de, bueno, te estamos dando la oportunidad de esta situación de que tú lo construyes y lo digas, cuál es este proceso de adecuación, cuál es este proceso de lectura de la realidad, cuál es este proceso de acercamiento a la realidad, entonces nosotros vamos a considerar que se está manejando correctamente el proceso de educación. Y no vamos a creer que es un problema exclusivo del docente y es un problema exclusivo de los diseños curriculares. Es un problema que ahora, como estamos hablando de, hay que reconocer la nueva escuela mexicana, es un problema de comunidad. Y la primera comunidad se llama familia. Si la familia no tiene claro qué quiere lograr con su hijo, hacia dónde lo quiere caminar, entonces va a ser mucho más fácil volver a regresar a los procesos que hemos estado teniendo en muchísimos años, que es buscar solamente la certificación. Y entonces hablamos que cualquier situación es superada si lo que obtengo es un certificado o un papel que me garantiza o me dice que yo lo debo saber o que no sé. Y hoy tenemos un problema granoto porque estamos hablando que los sistemas de educación, aunque sean muy altos, como doctorados, centros doctorales, ya no te garantizan, no te generan un proceso tampoco de desarrollo que debería favorecer por el proceso de conocimiento que estás teniendo. Es decir, hoy ya no es funcional eso. Y si vamos a un sistema, Roberto, por decir rápido, del análisis social, la pregunta sería, a ver, papá, ¿y si a los 8 o 10 años logra hacer un buen TikToker? ¿Y si a los 12 ya tiene un canal de YouTube?
porque también nosotros ya me está llamando esto, ¿no? Ya estamos encontrando que también estos son líneas y canales informales de educación y que se están manejando y que están educando a nuestra propia sociedad. Y que no sé si nosotros como personas, como maestros, docentes, estamos haciendo esa lectura de la realidad y lo estamos construyendo en nuestro plan de estudio, en este programa de vida. Porque si volvemos solamente a lectura y escritura, iremos a ver, va a llegar un momento en que va a haber instancias, mecanismos, inteligencias artificiales que van a poder favorecer este proceso y desarrollar ese contenido medible más rápido que un proceso de enseñanza humana. Ahora, digo, ya estamos en la recta final de la charla, pero llegamos a un punto de confluencia que tiene que ver con el papel de los padres y por otro lado el papel de las y los maestros. ¿Cómo hacer clic, ¿no? Y te planteo algo porque yo lo escucho muy recurrente en las capacitaciones que tengo con maestros. Normalmente dicen, o hay padres que son muy renuentes a estos cambios, o de repente hay padres que dicen que hay maestros que son muy renuentes a esta transformación. Y ahora estamos hablando ya de una educación de corte inclusivo, con un enfoque de inclusión. ¿Cómo unir esos dos mundos en este escenario de una mejora y de una excelencia educativa? Pues hablar del proceso de corte inclusivo es demasiado amplio, ¿no? Y ahorita tenemos hasta un vocabulario inclusivo que no queda definido y que estamos generando conceptos ahí medio erróneos, ¿no? Pero cuando hablamos de incluir, el proceso de incluir la voy a tratar de resumir a una palabra, participar. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de incluir a alguien, no significa que esté presente, sino que participe. Entonces, la primera pregunta que tenemos que resolvernos como maestros en nuestro proceso de lo que tú mencionabas, ¿cómo hago para poder llegar a este proceso, a esta situación de que sea partícipe? Es de qué manera voy yo a hacer participar al papá. Primera pregunta, ¿qué busca el papá con la escuela? O sea, cuando manda a su hijo a la escuela, ¿qué quiere que haga la escuela por su? O quizás, ¿qué quiere que haga la escuela conmigo como papá? Porque si yo nada más, maestro, me pongo en la posición de, es que la escuela dice el programa que tienes que hacer esto, y si eso no es lo que yo quiero que sea, voy a hablar de comunidades rurales. Y voy a hablar de dos temas, quizás uno nada más lo voy a tocar así y te voy a dejar pendiente, pero voy a hablar del proceso del campo laboral. Cuando te vas a una comunidad donde el objetivo del papá no es que aprenda todo el esquema del programa de estudio, quiero que se escolarice, que obtenga la beca y que se me vaya al campo por mí, que me vaya a crecer. Entonces, el programa de estudio ahorita es noble y dice, bueno, ¿cómo puedes usar eso para que crezca, para que se desarrolle? ¿Cómo puedo aprender yo a utilizar todos esos mecanismos de la escuela, lo que hace muchos años, para poder desarrollarme y crecer en mi comunidad, ¿no? Y desarrollarme quizás económicamente. Y el otro es, también seamos claros, en Chiapas se está creciendo una práctica derivada de esta cuestión de consumo de sustancias ilícitas, que también el alumno y que muchas comunidades se están derivando a esa situación y que es una realidad que ahorita le va a costar mucho al maestro saberlo manejar y que es una verdad a voces, es decir, hay lugares, hay localidades donde pues yo ya no voy a enseñar más porque el chamaquito tales horas, hay que hacer corte, hay que salir, hay que levantarse, o sabes que hay que cerrar la escuela, hay que salir. Entonces, se vuelve una situación compleja y por eso le decía, la primera pregunta que tenía que responder el maestro o el papá es, ¿qué espera de la escuela? Porque eso sería un primer elemento de participar. ¿Qué quieres que haga la escuela por ti? Entonces empecemos ahí a participar. Para que te motives conmigo es, dime, ¿qué quieres? Y lo hacemos. Pero tenemos una oportunidad. Entonces, si yo ya quiero crecer en esta cuestión de económica, laboral, ok, ¿cómo utilizo un campo formativo como el lenguaje, pensamiento y comunidad? ¿Cómo meto ese campo formativo del humano en esta cuestión de aprendizaje, desarrollo, crecimiento o procesos económicos? Y por eso es que uno de los ejes, una de las metodologías importantes del programa educativo, pues es la elaboración de proyectos, ¿no? Trabajar por proyectos o trabajar por aprendizaje basado en problemas, que va enfocado a ese trabajo. Entonces, en concreto, Roberto, ¿cuál sería para lo personal la mejor manera de poder participar a los papás? Es acercarnos a él y decir, bueno, ¿qué esperas? ¿Qué quieres de la escuela? Perfecto, perfecto. Porque eso nos va a dar una realidad de qué es lo que le está esperando a nosotros. Y bueno, ya para ir concluyendo también esta charla, bueno, ya hablamos
de esta población inicial, de esta población de las diferentes infancias, un poquito de las adolescencias, pero bueno, en esta idea también de la inclusión, de la contención emocional, muchas veces eh, hay la creencia que también, por parte de los papás sobre todo, que cuando ya están grandes, ¿no? O sea, cuando ya van a entrar cuando ya van saliendo de la prepa o en la universidad, pues prácticamente ya no nos necesitan en este sentido emocional. ¿Qué consejos darías o cómo percibes tú esta idea de soltar, digamos, sobre todo a los varones en este caso, no tanto a las mujeres por la cultura mexicana, pero existe esta idea de decir, bueno, pues ya, o sea, ya él puede hacer su vida solo, ya no me necesita tanto, ¿no? Y me alejo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa acá? Inferiría en dos posiciones. La primera es, ¿realmente el papá se aleja o voltea la vista a otro lado? Porque puede estar pasando eso. Y pregunta que haría acá a las primeras personas o papás arriba de 60, 70 años, ¿no? ¿Cuántos de los hijos todavía viven con ellos? No que yo le haya dado el espacio, que ellos no se han querido ir y viven ahí. O cuántos van, prueban y regresan otra vez a ser tu papá. Estoy unos días ahí en tu casa y te me quedo. Entonces, creo que no es tanto el soltarlo, porque sería interesante que lo podamos soltar y que lo podamos soltar desde antes también para ir a volar, la metáfora de enseñar y darles alas para que vuelen solo. El mecanismo acá importante es esta situación de más que soltarlos, cómo lo prepare para que él tenga este proceso de autonomía. Y de autonomía y valencia por sí solo. Porque necesita no solamente autonomía económica, necesita autonomía emocional. Es decir, que cuando tienes un problema, lo vas a resolver. Y por eso hablaba hace ratito sobre esta cuestión de la frustración. Preparé a mi hijo para manejar las crisis. O el hecho de, ¿sabes qué? Me fue mal, pagó mi paga, no lo pude hacer, regreso con papá, papá rescata. Y eso es una tarea también del papá, ¿no? Que dice, bueno, yo lo voy a estar rescatando y tenemos papás que los hijos tienen 40, 30 años, 5 años, se casaron, tienen hijos, los abuelos crían a los nietos, perdón, y a los hijos les van dando espacios, localidad, dónde van a vivir, dónde se van a desarrollar. Entonces yo creo que más que desarrollar, que sería lo idóneo, aquí el detalle es cómo preparamos este proceso para que el sujeto llegue a ese sistema de autonomía y valía por sí mismo, este proceso de crecimiento y maduración. Y aquí me gustaría nada más cerrar esta situación de charla con este proceso de que la plasticidad sí es importante en el cerebro, pero acordamos que el desarrollo de crecimiento del cerebro se da hasta los 20, 21 años. Es decir, después de los 20, 21 años, el cerebro va a empezar a ser plástico en su totalidad. Es decir, ya no va a haber un crecimiento del cerebro como una estructura, pero va a empezar a crear conexiones que van a ser muy necesarias y va a necesitar de esta interacción y contexto. Es decir, enfrentarse a retos que realmente lo puedan desarrollar. Y aquí también tenemos que ver un análisis muy, muy cercano a esta situación de lo que mencionabas hace un momento, qué pasa con la tecnología y este proceso de maduración a los 25, 16 años. Veamos dónde están la mayor parte de los jóvenes de los 25 años que están haciendo. Y pues desgraciadamente hay culturas en las que hacer reír es bastante redituable, si tú quieres. Vayamos a un TikTok, o sea, hago un reto, y lo que busco es que alguien me dé like y me siga, y básicamente mi percepción y mi construcción como sujeto está relacionada a eso. Y cuando alguien me pega al gordo y reúne 1 millón, no sé cuántas vistas son necesarias y empiezas a monetizar, todos quieren monetizar. Y es curioso que tenemos niños y jóvenes que están divirtiéndose por lo que el otro está haciendo. Y la pregunta es, ¿y tú por qué no sales a hacerlo y te diviertes sintiéndolo? Pues porque el cerebro lo siente sin necesidad de que lo actúe. Lo ve en el otro y me río. Y lo siento. Y ahí entonces, ahí en esa etapa que tú estás hablando de la adolescencia, ya vas entrando a la adultez, el problema más grande es si no estoy preparado, no hubo una situación familiar principalmente, y no vamos a culpar que sea una familia sea integrada, no, sino es no tener esa herramienta, porque las herramientas son necesarias. Puedo yo no tener una construcción sólida de una familia, pero te doy herramientas para que salgas adelante. Las herramientas es como, hijito, ahí está tu pasto, ahí está tu terreno, aquí está el machete,
te voy a enseñar nada más a machetear. O sea, Y tú limpia tu localidad. no es determinante el hecho de decir, por ejemplo, viene de papás divorciados, viene, no sé, tal vez de una familia homoparental, o sea, esta no es condicionante para para el desarrollo formal, ¿no? Es que estaríamos hablando, Roberto, de una situación crítica en el proceso familiar. ¿Cuántas familias hoy por hoy son realmente, si tú quieres, familias compuestas? Y compuestas me refiero a que existe papá, mamá e hijo. Y no me refiero a la estructura solamente. Es decir, realmente hay un núcleo de papá, mamá e hijo. Porque podemos tener familias en que está el papá, la mamá y el hijo, y llegan en la tarde y estamos sentados viendo tele, nos dormimos, despedimos, vaya. El papá está en la sala, la mamá está en el cuarto, el hijo en su cuarto, y ahí en ese mismo espacio se están comunicando por WhatsApp. Entonces aquí el problema es que ya no es la estructura realmente, es la función. Y podemos tener familias, si tú quieres, monoparentales, o una cuestión de reconstruidas, si tú quieres que hay un padrastro, puedes tener una interacción mucho mejor que de la otra. Entonces, no es que no lo determine, es que también los roles en el proceso familiar han ido cambiando. Y si eso no lo empezamos a visualizar como padres de familia, y no lo empezamos a visualizar como maestro, vamos a seguir teniendo una construcción muy cercana de que, el problema es porque viene de padres divorciados. Hoy pues, vamos a tener un problema mayor. Es que viene de familias homosexuales, por ejemplo. Por eso es importante que los maestros hagan un buen diagnóstico también al recepcionar a su grupo, ¿no? La lectura de la realidad es importante. Es decir, no el concepto, ¿no? No saques un juicio a partir del concepto, sino saca un juicio a partir de la lectura de la realidad por ese concepto. Es decir, yo les hablo mucho cuando hablamos de barreras. Es que la barrera no es que me identifiques el qué, sino el por qué. Es decir, el niño ya vi que no lee, la pregunta es ¿por qué no lee? ¿Es por la escuela, por la familia, por prácticas, por una condición que tiene? ¿Qué es lo que está haciendo que no acceda? Ok, yo tengo un niño a los 8 o 10 años. Ok, el niño no participa en actividades sociales. ¿Por qué no participa? Porque no sabe cómo enfrentar un divorcio, porque no sabe cómo enfrentar una situación de bullying, porque no sabe cómo enfrentar, es que hay muchos contextos alrededor. Entonces, si nosotros seguimos teniendo estos procesos de premoniciones, pensando que mi instinto de maestro me dice que él tiene esas características, te califico y casi te bautizo que tienes esas condiciones de trastorno, pues vamos a seguir teniendo una cantidad alta de sobrediagnósticos e hiperdiagnósticos, sobrevaloraciones sobre cuestiones de trastornos de neurodes. No quise entrar a trastornos porque parece que ahí nos empezamos a encajar y decir, mi hijo tiene eso. Que eso es muy riesgoso y que, bueno, lo comentamos como en algunos maestros, que hay muchos maestros que acostumbramos malamente a diagnosticar, ¿no? Y decir, no, y tiene hiperactividad y tiene un problema de aprendizaje, y la verdad es que ni somos especialistas en la materia, ¿no? Tú como especialista en estos temas, ¿qué le sugerirías a un maestro antes de poner etiquetas en el aula? Mi día, el proceso básico que estamos manejando hoy en educación especial es empecemos a identificar barreras para el aprendizaje. Y esas barreras, ¿qué es lo que pasa con qué es lo que no está permitiendo que el niño lo desarrolle? Porque vamos a tener un dilema, y lo voy a plantear desde estas realidades. Un niño en una comunidad súper aislada, en el que no puede acceder a un estudio de tomografía, resonancia, en cuestiones de evaluaciones neuropsicológicas o evaluaciones psicológicas, le va a tocar a un maestro, si tú quieres, o migrada, le va a tocar atenderlo. O sea, el maestro de secundario tiene que atender a ese niño, quiero o no quiero. Y la pregunta es, ¿a qué me voy? ¿Sigo investigando el proceso de diagnóstico? Porque hoy con inteligencia, hoy nuestro principal rival, podríamos decir, en el diagnóstico es la tecnología. Si antes era la cuestión de que un papá podría averiguar que te está destruyendo las pobreas y va diciendo, mi hijo presenta esto, y el primer dice, puede ser eso. Y como maestro lo hacemos también. Y nos volvemos casi expertos. Entonces, más que empezar a etiquetar, porque así lo mencionaste ahí, más que llegar a una etiqueta, el primer elemento es partamos de esas barreras. ¿Qué está haciendo que realmente el niño no pueda acceder a eso que queremos que haga? ¿Y qué puedo yo hacer de ajuste razonable? Sí, lo puedo hacer yo para que él pueda facilitarle ese proceso de acceder o participar dentro de la actividad que yo quiero. Pero sí, tengamos mucho cuidado con ese.
Y ahora no quiero hablar de inteligencia artificial, que le pones que te escriba tal cosa, cabrón. Entonces, hay un apartado importante entre el qué tiene un niño y qué necesita un niño. Un niño puede tener una condición, si tú quieres, fuerte por un problema de salud y que le esté comprometiendo su capacidad intelectual, pero ¿qué necesita un niño? Desarrollarse y crecer. Si tú le permites crecer y desarrollarse en un ambiente donde él pueda ver los retos que está teniendo y empezar a trabajarlo, vas a generar procesos de maduración. Perfecto. Pero si tú lo que te enfocas es a visualizar que el niño tiene una condición y que por su condición no puede acceder, entonces lo que va a hacer es minimizar sus capacidades y maximizar las ayudas que tú tienes que dar. Y entonces tenemos a una mamá y papá sobreprotectora por un niño que tiene una condición. Es que no va a poder, es que no puede, es que, señora, hay que intentar. Sí, claro. Porque eso es importante. Ya terminamos con hijos sobreprotectores por papá y mamá. Okay. Sí, claro, sí, coincido, ¿no? Y bueno, pues nada más comentarte, ya para ir terminando, hay muchos mensajes aquí de los compañeros, dice Marisol Nag, excelente participación, felicidades al ponente, es un tema de suma relevancia Gracias. en la educación, dice por ahí el maestro Ricardo Aguilar, felicidades al ponente, José Martínez, Gracias. excelente tema también. Uno de los mejores regalos que un padre o madre puede darle a un niño es que con amor y disciplina ayudarlo a encontrar su talento, nos dicen por ahí. Dice Mario Jiménez, sin duda los padres juegan un rol muy importante en la educación de sus hijos, tanto en el terreno formativo como en el informativo. En este último representan un gran respaldo para el maestro, ¿no? Y bueno, hay muchos comentarios bastante positivos de diferentes partes. Gracias. De Ciudad de México, de Yucatán, etcétera, ¿no? Les agradecemos. Y bueno, pues una conclusión, estimado Eliu. La conclusión que te voy a dar es dos cosas. Seamos más maestros como papás y más papás como maestros. Es decir, no nos olvidemos que muchos de los maestros docentes frente al grupo estamos y vivimos una etapa muy difícil o fácil, dependiendo de cómo lo podamos percibir, la cuestión de ser papás. Pero también papás sepamos que somos maestros porque educamos, formamos, establecemos estructuras a donde deben caminar y eso no lo debemos perder de vista. Esa es la conclusión. Y con relación a la cuestión del neurodesarrollo, creo que hay muchas cosas que pueden participar y pues más adelante por fútbol y los siguientes se van a tratar compartiendo otros temas. No, ya nos quedaron muchos temas, ¿no? Problemas de aprendizaje, estos conceptos que ya me aclarabas que ya no son niños especiales, ¿no? Sino son con discapacidad, etcétera. Pues Eliu, me dio mucho gusto saludarte. Gracias por estas aportaciones y estas luces que nos das también, sobre todo a los maestros, para afrontar esta educación que implica tantos retos. La verdad es que hoy día la educación es todo un reto, ¿no? Te agradezco mucho la atención. Y bueno, pues, ¿en dónde te pueden encontrar las personas que quieran contactarte? Pues estamos en el Facebook, Tigerus Ramos Salas, y con mucho gusto, cualquier red social nos puede buscar como Ramos Salas. Estamos a la orden. Y acá en Tuxtla estamos en la primera oriente, entre cuarta y quinta norte, número 546. Tenemos la clínica de atención neuropsicopedagógica, bajo todo este enfoque que estamos hablando. Ahí das asesorías, das... Todo el trabajo de índole psicológico, neuropsicológico y pedagógico se puede hacer desde acá con otros profesionales que están trabajando con nosotros. Excelente. Desde el área de neurogenética hasta pedagógica. Perfecto, pues les agradecemos mucho la atención, nos comemos ahí unos 15 minutos, pero la verdad es que era un tema que lo ameritaba. Así que los esperamos el próximo jueves, estimados maestros, maestras, y bueno, los que van a ver la transmisión grabada también, pues les mandamos un cordial saludo y un excelente fin de semana. Pasen buenas noches y no se olviden de hacer causa magisterial. Hasta luego. Gracias mucho, hasta luego, gracias por empezar. Nos vemos, hasta luego. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.